Pues recuerdo que empecé los estudios de periodismo en el año 1983, cuando la carrera todavía era de 5 años, o consistía en 5 años, y la sensación que teníamos muchos antes de estudiar era, yo creo que en la mayoría, de desconcierto o de desconocimiento. En teoría estaba el COU para orientarnos, aunque para muchos era un curso que quizás te sumía más en la incertidumbre. El asunto de estudiar periodismo en muchos de nosotros yo creo que era, o por lo menos en mi caso, un acopio de asignaturas con las que coincidías o con las que tenías preferencia. Yo recuerdo pues que me gustaba pues la historia, la filosofía, la literatura, la geografía, y entonces gracias a que en periodismo en los primeros años había esas asignaturas también me decidí. Por eso reconozco que no soy un periodista en el sentido vocacional, o por lo menos eso es lo que pensaba yo al principio, y quizás precisamente ese interés o ese poner atención en muchas áreas quizás también sea un sentimiento, una sensación de vocación, ¿no? Eso te vas dando cuenta después con el paso de los años. Por eso fue también, bueno, también debo decir que fue el hecho de que estuviera en Pamplona la facultad también me animó, me decidió, pues porque era una forma de estar en casa. Mi padre había muerto unos meses antes y entonces, bueno, era una forma de seguir en contacto con la familia, yo siendo el hermano mayor, con lo cual eso también es un factor que pesó. Y aunque realmente también tenía decidido eso, quiero decir, pero si había que asegurarse, pues eso es una cosa que también pesó. Como digo, en muchos de nosotros no era un aspecto vocacional, y digo hablo en plural porque sí que era frecuente hablar o explicar pues qué iba a ser de nosotros, qué íbamos a hacer, y muchos no lo tenían claro. Muchos quizás querían huir de la docencia o no les parecía el aspecto de la docencia lo más atractivo, y a lo mejor quizás periodismo no tenía tampoco ese componente de ser docente, sino que parecía que te invitaba a otras cosas. Mientras que si estudias geografía, filosofía, literatura, parece que seguidamente te encuadrabas en el aspecto de acabar siendo un profesor. Bueno, no sé si habría algún otro componente. Como digo, estaba el atractivo de tocar unas cuantas asignaturas o materias que te gustaban, y luego pues el aspecto también de poder estudiar en casa y bueno, ir viendo un poco también qué era aquello. Yo creo que nadie sabe realmente lo que es ni una actividad, ni una profesión, ni una carrera hasta que estás metido en ella. Puedes tener orientación a algo, puedes sentirte atraído por alguna cosa, pero hasta que no estás en él, es como cuando te dicen ¿quieres tener hijos? Sí, pero ¿qué es tener hijos? Pues hasta que no los tienes no sabes realmente lo que es, ¿no? Y yo creo que eso sería un poco el planteamiento o el punto de partida, y a partir de ahí han venido muchas otras vivencias, y luego pues un camino sobre el que se han ido añadiendo pues otro tipo de factores, ¿no? El primer recuerdo que tengo de la facultad era el de una clase con mucha gente. No sé si llegamos a ser cerca de 300 el primer curso, y la novedad de estudiar con chicas, porque yo había estudiado en un colegio de lo que se conocía tradicionalmente como de curas, y habíamos sido chicos hasta COU, con lo cual era también una novedad y un aliciente más. La primera sensación pues era de bullicio, de mucha gente, de aperturas, porque estudiábamos en el central. Luego con el paso de los años también nos fuimos cambiando, esa sensación de no tener tampoco una ubicación estable, que a veces pues nos hacía sentirnos un poco de segunda respecto a otros universitarios con su facultad propia. Eso ya no es así, afortunadamente. Y como digo, pues se trataba de una carrera entonces de 5 años, y una prolongación pues en cierto modo del COU, claro, con mucha más intensidad, con una actividad diferente, un planteamiento diferente, con la validez de lo que era la palabra del profesor, de no ceñirte a un texto. Entonces el profesor te añadía una bibliografía, y lo interesante o el tema estaba en las palabras
del propio profesor, ¿no? Con lo cual eso te obligaba también a cambiar un poco el método de estudio y el método de aprendizaje. Por eso se cotizaban quienes hacían buenos apuntes, quienes los resumía, y entonces bueno, había un auténtico mercado de notas y de apuntes para las asignaturas, porque tampoco era a veces fácil poder llegar a todas y tenías más cosas, ¿no? Recuerdo que el primer contacto quizás con lo que ya es el aspecto más periodístico, pues podemos estar hablando de la documentación, de la opinión pública o de las prácticas que nos tocó, yo recuerdo, pues con el profesor Morán, con el cual teníamos que llevar incluso hasta nuestra propia máquina de escribir, que entonces eran unas olivetis pequeñitas, muy lejos entonces de lo que son los iPads, los portátiles, todos los ordenadores. Entonces, bueno, pues parecíamos, pues no sé, una mezcla de visitadores médicos con nuestra Olivetti o de viajantes. Bueno, pues no deja de ser divertido, y luego el ruido, imaginarse lo que puede ser una clase con 50 o 100 personas, porque estamos en grupos igual, de una práctica, ¿no? Más prácticas de radio pues había con el profesor Faust, con el profesor García Noblejas. Es decir, había ese realmente un poco el contacto con lo que puede ser una actividad laboral o profesional, ¿no? Y luego en esas situaciones te das cuenta de lo que es el actuar contra reloj, con la premura del tiempo, de no quedarte satisfecho con lo que haces, de quedarte a veces falto de datos, de información, el afán por perfeccionarse. Entonces realmente es cuando empiezas un poco a perfilar lo que es el cuerpo de un profesional, que me imagino que le ocurrirá a todos los licenciados, ¿no? Con el paso de los años. Yo creo que también era importante el cambiar las actitudes y el formato que uno tiene personal, que cree que es el correcto, y cuando conoces mucha gente distinta de otras procedencias y otros profesores, pues te obliga también a modelarse a uno mismo, tanto en la forma de expresarte, de relacionarte, de presentarte. Y eso es también una pequeña escuela de lo que puede ser un mercado laboral, ¿no? Presentarse uno, ahora se llama, o está más relacionado con el marketing, cómo se vende uno. Antes, bueno, era una forma, en más que venderse, decíamos, bueno, pues relacionarse, presentarse. Algo que ahora también, pues yo creo que he hecho en falta, pues porque hay una falta de ese formato, de saber expresarse y desenvolverse. Y en ese sentido, pues todo esto, el asunto de las redes sociales, juega un poco en contra nuestra, porque nos hace interiorizarnos más y cerrarnos más, y nos corta mucho esas alas, pues para darnos desenvoltura, ¿no? Y en definitiva, si nos dedicamos a lo que es el periodismo, si algo se trata es el don de gentes, el contacto y el saber conseguir la información, muchas veces con el tacto directo, ¿no? A veces pecamos del abuso del teléfono en su día, ahora del correo electrónico. Entonces no hay nada como el trato directo y el mirar a los ojos a las personas, porque de la misma forma que tú pides, el receptor también te va a dar en la forma que te analice y que vea cuál es un poco tu planteamiento o tu propósito, ¿no? Yo creo que fue una escuela también de eso, de convivencia, de saber de hacer amistades también, como digo, porque son amistades que no se olvidan. Ahora pues vamos a celebrar los 25 años de las bodas de plata, pues en el próximo mes de octubre. Haciendo un repaso, pues vemos pues que a muchos les ha ido muy bien. Hay corresponsales, hay directores, subdirectores de periódico, hay también profesores, hay también bueno, mucha gente relacionada con la facultad, y te alegra saber y oír de ellos, ¿no? En tiempos estaba la revista del Faustino, que nos daba pues unas pinceladas de la situación de cada uno. Eso ya no existe, quizás también es más fácil porque ahora pues tenemos la ayuda de internet, y el Faustino era un papel, y bueno, pues ahora tenemos otros medios, pero es agradable saber de la vida de otros y que va bien, pues que era una facultad pues que ha tenido gente que ha salido adelante, no todos, hay gente también pues que está trabajando en banca, en seguros, o es profesor, y bueno, pues también son diseñadores gráficos, algunos trabajan en administración, bueno, pero yo creo que en definitiva el paso por la facultad es un trampolín y una etapa más de formación, ¿no? Si consigues realmente lo que quieres y trabajar en lo que has estudiado, pues estupendamente. No es que corran buenos tiempos ahora, pero realmente yo sí que tengo ese recuerdo, y luego la pena que yo creo que les pasará a muchos. ¿Por qué no habré estado
o por qué no me habré dedicado más a estar con ciertas personas o a dedicarles más tiempo o a cultivar otro tipo de cosas. Luego sobre todo ves que la vida universitaria organizada pues es una vida pues extraordinaria, de pasártelo bien, de viajar, es una forma también de aprender a ser responsables y entonces bueno pues te da tiempo a muchos y te organizas. Pero bueno, yo creo que siempre hay tiempo para echar un poco la vista atrás y con lo que decía ahora de los 25 años pues tendremos ocasión de ver nuevas caras y de volver a recordar esos tiempos, ¿no? Por lo que digo que el paso por la facultad yo personalmente sí que me ha enseñado quizás más a ser un profesional en el sentido de enfrentarme a un mercado laboral muy amplio y cada vez va a ser más así. Mientras que la parte laboral quizás, o la parte más profesional en el sentido de periodístico, o sea, se aprende como pues, de otra forma en el puesto de trabajo y en la empresa, ¿no? Yo creo que es bastante lógico además este planteamiento. Eso es lo que nos dicen todos los... Soy Ricardo Flores y conocí la universidad por medio de mi colegio, que estuve en un colegio del Opus Dei y siempre nos mencionaban del prestigio de la universidad. Luego contacté con lo de asesoría de la parte internacional. Pensaba estudiar para abogado, pero al final me decidí por mi segunda carrera, que era la de publicidad. Ya llevo 3 años en la facultad y la verdad que me ha abierto muchas puertas en cuanto a prácticas y nada más estoy contento con la universidad y también con toda la gente que he logrado conocer, las diferentes culturas y eso es lo mejor creo yo de estudiar fuera y la oportunidad que tengo. No sé, más o menos. La universidad, gracias a su prestigio, también me ha abierto puertas en cuanto a prácticas. Actualmente estoy haciendo prácticas para una empresa en mi país y estoy llevando la parte comercial de las ventas, aplicando todo lo que me han enseñado durante este tiempo.